conmigo. Hoy quiero hablar sobre un tema que vale la pena que analicemos y que busquemos entenderlo en toda su cabalidad. Y quiero hablar sobre la sabiduría de Dios el día de hoy. Quisiera pedirles que abrieran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 6 hasta el 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Permítanme hacer un breviario ahorita. Acá está. Aquí está. No se espanten, ya están saliendo a buscar. Ok. Dios dijo que el hombre señoreara sobre la tierra. Dios dijo que el hombre gobernara, y esto implica usar la sabiduría. ¿Ok? Como hijos de Dios, hemos sido llamados, más bien el hombre en general, ha sido llamado a utilizar su inteligencia para hacer la obra de Dios. A veces, cuando evaluamos esta habilidad que Dios nos ha dado, nos damos cuenta que en muchas ocasiones las personas que tienen que tomar decisiones no son tan sabias. Y lo podemos ver con jefes del trabajo, con autoridades, con maestros, con los mismos padres en nuestro hogar. Y nos damos cuenta que la sabiduría es lo que menos abunda, ¿verdad? Y tristemente, porque Dios nos dio esa capacidad, nos dio la capacidad de utilizar nuestra inteligencia y nuestra sabiduría para honrar a Dios. Pero muchas veces solamente queremos utilizar nuestra inteligencia para las cosas que son de Dios. Y es asombroso ver que cuando usamos lo que Dios nos ha dado, podemos obtener ciertas oportunidades. Sin embargo, cuando hablamos de los asuntos de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, aún esa inteligencia no nos es útil. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no necesita la sabiduría humana para que nosotros entendamos a Dios. ¿Ok? Eso significa que lo que Dios nos revela en su palabra no puede ser discernido solamente por nuestra inteligencia. ¿Esto significa que rechazamos los descubrimientos científicos? No, no significa eso. Solamente estamos hablando del aspecto espiritual, es decir, lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios enseña, no puede ser discernido únicamente usando nuestra inteligencia humana. La ciencia y la tecnología son útiles, es cierto,
Pero ser científico o ser intelectual desde el punto de vista humano no te capacita para entender a Dios, las verdades de Dios. Requerimos una sabiduría diferente, una sabiduría que debe traernos beneficios. Es decir, Pablo nos está hablando en esta carta de una sabiduría que nos ayuda a contestar esas preguntas que nos aquejan a todos los seres humanos: el pecado, la redención, la felicidad y la paz espiritual. Por ejemplo, esto no es filosofía, quiero aclarar. Esto no es filosofía. La filosofía humana no responde realmente o a cabalidad la necesidad de Dios. Es más, no responde ni siquiera a nuestra relación con Dios. Pablo nos habla que el hombre no es capaz en este pasaje de entender a Cristo, de tener fe en Cristo usando solamente la sabiduría humana. Pablo concluye que esa sabiduría, de hecho en los primeros 5 versículos de esta carta, en los primeros 5 versículos de este capítulo, concluye que son innecesarios esos conocimientos. Así es que tal vez podríamos pensar, y algunos podrían pensar en una primera lectura, que Pablo era una persona inculta, que era alguien ignorante, que por eso escribió que la tecnología o la ciencia humana no eran útiles. Pero quiero decirles que Pablo era un doctor. Él tenía un conocimiento intelectual muy destacado en su tiempo. Era un hombre que tenía preparación, no solamente hablaba un idioma, hablaba varios idiomas. Esto no era muy normal. Hoy en día existen muchos medios para que podamos aprender idiomas, se promueven algunas escuelas, inclusive hay escuelas donde te enseñan, y desde la primaria. Sin embargo, en el tiempo de Pablo esto era algo completamente extraño. De hecho, en la educación de los niños no pensaban en enseñarles otro idioma, no era parte de su necesidad. Sin embargo, Pablo hablaba no uno, hablaba más de 2 idiomas. ¿Ok? Así es que él nos habla que si queremos entender a Dios, necesitamos buscar la sabiduría que solo Dios proporciona. Y en esta sección del verso 6 al 16 de esta carta, Pablo inicia diciéndonos que el único medio para conocer a Dios es solicitarle la sabiduría de Dios. Y él inicia, ahí en el verso 6, hablamos sabiduría a los que han, dice sabiduría de Dios entre los perfectos. Y quiero aclarar aquí, algunas versiones dicen a los que han alcanzado madurez. En esta versión dice perfectos, en algunas versiones dice madurez. La palabra madurez es la palabra teleios, que significa personas que son completas, que son personas que pertenecen a un grupo que tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades. Pablo se dirige a estos creyentes maduros porque son ellos los que deberían entender o deben entender la sabiduría de Dios. Es decir, son personas que abrazan el Evangelio de Cristo y que necesitan usar ese conocimiento para discernir la sabiduría de Dios. Recuerden, cuando Pablo escribe esto, el Nuevo Testamento no estaba aún terminado. Y era importante que la iglesia entendiera que Dios les iba a capacitar para que pudieran discernir lo que era proveniente de Dios. Y esto es importante hoy en día. Tal vez tú digas, bueno, pues ya está la Biblia, entonces ya no necesito la sabiduría de Dios. No, sí la necesitamos. Porque desgraciadamente en muchas ocasiones, por esa falta de sabiduría, somos fácilmente engañados a través de interpretaciones erróneas de la palabra de Dios. Por ello es importante que entendamos que requerimos hoy más que nunca la sabiduría de Dios para cada uno de nosotros. ¿Quién te puede garantizar que el día de hoy no te enseñe una mentira? ¿Sí? O que lo que te estoy enseñando no sea cierto. Lo único que tú tienes como medio de defensa contra cualquier engaño es la sabiduría que Dios te proporciona a través de su Espíritu Santo. No solamente se trata de que recibas como niño, como bebé, lo que se te instruye, sino que requieres discernirlo, tienes que evaluarlo y tienes todo el derecho de decir, esto sí es la voluntad de Dios, esto sí es la palabra de Dios o no lo es. Es importante que lo entendamos. Desgraciadamente es muy cómodo sentarnos y escuchar una predicación y no evaluarla, recibirlo como esponjas, absorberlo
absorberlo, y esto es muy peligroso para nuestro crecimiento espiritual y para la preservación de nuestra fe. Entonces, Dios nos ha capacitado a todos, y de esto vamos a hablar. En Efesios capítulo 1, verso 8 y 9 dice lo siguiente: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, ustedes deberían de ser sabios e inteligentes. Y nos dice ahí mismo en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, Dios nos capacita para que seamos sabios e inteligentes. Es más, Santiago en su carta dice que si a alguno le falta sabiduría, ¿qué? Se la pida a Dios. Entonces, si tú no eres sabio, es porque no pides. Amén, gloria a Dios. Pues no sé si sea gloria a Dios que no sean sabios, pero sí tienen que pedírselo a Dios. ¿Ok? Así es que Pablo enfatiza dos puntos importantes sobre la sabiduría. El primer punto: la verdadera sabiduría no puede ser descubierta por el hombre incrédulo o por el hombre común. Los versos 7 y 8 de nuestra carta, la carta a Corintios, la primera carta, nos dicen lo siguiente. 1 Corintios 2, versos 7 y 8. Dice: mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y vean lo que dice: porque si lo hubieran conocido, ¿qué? Cristo no hubiera sido crucificado. ¿Está claro? ¿De quién la ocultó Dios? Esta sabiduría. De todos los hombres, incluido su pueblo. Los judíos, si hubieran sabido esto, les garantizo, les aseguro que Cristo no hubiera sido crucificado. ¿Ok? No hubieran crucificado a Cristo. ¿Y saben lo que eso implicaba? Que ni tú ni yo estuviéramos aquí. Que no pudiéramos reconciliarnos a través de la redención que Cristo pagó por medio de su sangre. Entonces, qué bueno que lo ocultó, ¿verdad? Que está oculto. Así es que esta capacidad de los hombres, los judíos, hoy por hoy son de los hombres de las comunidades o de los pueblos o de las razas, como los quieran llamar, más distinguidos en conocimientos científicos. Son personas listas, son inteligentes. También aquí tenemos a muchas personas inteligentes. Pero no es suficiente. Ellos no fueron capaces de discernir que Jesús era Dios. Así es que el hombre, cuando no tiene la dirección de Dios, puede inventarnos conceptos acerca de Dios. Es más, inclusive puede rechazar la verdad de Dios, porque su raciocinio lo lleva a discernir la verdad, la única verdad que existe, de que hay un Dios y que Jesús es su Hijo, discernirlo de una manera completamente distorsionada. Si ustedes ven en las escuelas hoy en día, en algunas universidades preparatorias, en el bachillerato, uno de los libros que estudian o que analizan son el libro de los Salmos, el libro de Proverbios o la Biblia en general. Pero si se dieran la oportunidad de escuchar las conclusiones a lo que llegan o a las que llegan, distan mucho de lo que Dios dice. Y uno dice que son personas que estudiaron, no sirven de nada. Y esto nos explica por qué hay personas que son teólogos y que son ateos. Son intelectuales, pero su razonamiento humano no les permite discernir la verdad de Dios. La palabra aquí en este sentido nos dice que de los príncipes de este siglo, la palabra es aión, que significa de esta época o de este tiempo. Las personas, los intelectuales, las personas destacadas de este tiempo no pueden discernir. Es como, ¿cómo podría decirles? Cuando ustedes ven, bueno, ayer les voy a comentar, vi un comentario de algo que le llaman arte. Era una televisión, de las viejitas, esas grandototas, que era un mueblezote, una caja, ¿sí? Y el artista, bueno, así se llama, quiero aclarar, el artista le hizo varios estampados y ahora se convirtió
en una obra de arte. Pero la verdad era una porquería. De verdad. Era una cochinada. Tenía muchos colores, o sea, no se le veía ningún sentido, pero y el que está explicando, y los simbolismos y no sé qué. Solo ellos entienden lo que pusieron. Entre los críticos y los artistas hay una combinación muy extraña, pero muchas veces no percibimos esa belleza que ellos le ven. Y de verdad se veía como un grafiti mal hecho. Pero bueno, sin embargo, esa televisión ahora vale más que lo que valía cuando era simplemente un cajón ya viejo y pasado de moda. Curiosamente, cuando nosotros traemos la filosofía o la sabiduría humana a las iglesias, o de esta manera buscamos entender lo que Dios dice, lo único que hacemos es que empezamos a tomar una dirección diferente a la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué quiero decirles con esto? No podemos mezclar sabidurías o filosofías desarrolladas por los hombres para tratar de entender lo que Dios dice, porque esto nos va a llevar al error. ¿Sí? ¿Está claro? Nos lleva al error. Filosofías que nos llevan al error. Ok, entonces, la sabiduría es de Dios. Esto es lo que nos dice el versículo 7. La sabiduría es de Dios. En otras palabras, no es algo que esté en este mundo. ¿Quiénes tienen acceso a la sabiduría de Dios? Nosotros, sus hijos. Ya lo vimos en Efesios. Dios nos ha puesto de manera sobreabundante su sabiduría e inteligencia. Así es que cuando tú dices, no entiendo la Biblia, hay un problema, Hay un problema. Necesitamos estudiar. Hay un problema porque si estás capacitado para entender, para discernir, debes estar. Obviamente necesitas estudiar, necesitas verificar lo que dice la Biblia, puedes tener dudas, pero decir no entiendo es una contradicción de lo que Dios ha hecho para nosotros. Y la sabiduría es un misterio, es algo que no podemos, un misterio es algo que está oculto, es algo que está guardado para alguien. Dios lo ha revelado para nosotros. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 11, verso 25-26 para redondear esta idea. Y esa es una oración del Señor Jesús que le dice al Padre con respecto a estas verdades. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de ¿quiénes? De los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Entonces, para los judíos, en aquel entonces los niños eran la gente ignorante. Si una persona que no tenía educación, una persona que fuera adulta, no comprendía las leyes de Dios, para ellos los consideraban como niños. Eres muy ignorante, de una forma de decirle, eres ¿cómo podríamos hablarlo? Una persona completamente analfabeta en las cosas de Dios. Era la forma de decirlo, eres un niño. Esa es la forma de decirlo. Entonces, ahí regresando a nuestro versículo, a nuestro pasaje en el verso 8, dice la cual, es decir, Dios determinó que Él nos daría esa sabiduría cuando nosotros recibiéramos a Cristo. Porque un hombre inteligente no llega a conocer a Dios. Vamos a ver el verso 9, de ahí de 2 de Corintios, de 1 de Corintios capítulo 2, el verso 9. ¿Por qué un hombre no común que no conoce a Dios no puede llegar a conocer a Dios? Mire, dice, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Es interesante esta afirmación. Yo les voy a decir que la primera vez que leí esto, yo pensé que se refería al cielo. Al cielo. Al cielo. ¿Sí? Cosas que ojo no oyó son las que Dios ha reservado para nosotros. ¿Cuándo empiezan esas cosas que Dios reservó para nosotros? Desde el momento en que tú recibes a Cristo. Dios tiene reservado para ti cosas que los demás no pueden entender. ¿Ok? ¿Está claro?
No tienes que esperarte al cielo para entender. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? No tienen que esperarse al cielo. Y tú dices, no lo entiendo. Dios tiene algo reservado para ti, porque no puedes entenderlo si tú no eres creyente. Necesitas la unción del Espíritu Santo. Dios no tiene dos categorías de hijos. Todos estamos habilitados para entender lo que Dios nos muestra en su palabra. Por ello necesitamos prepararnos, necesitamos conocer lo que Dios dice para poder discernir si es verdad o no es verdad. Pablo, como les decía, no habla del cielo, habla de las cosas que están hoy en día, que estamos viendo. Y una de las cosas que ojo no vio fue el hecho de que Dios quisiera crucificar a su hijo. Fíjense bien, ¿quién se iba a imaginar que Dios quería crucificar a su hijo? Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay un antecedente de este deseo de Dios. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, hizo su pacto, cuando entraban en relación de pacto, los dos contrayentes del pacto tenían la obligación de cumplir lo mismo que le demandaba el otro. Dios le pidió a Abraham una cosa, que sacrificara a su hijo. Claro, en el último momento le pone un cordero y ya sustituye el sacrificio de Isaac. Pero Dios, a través del testimonio de lo que pasó en la vida de Abraham, estaba diciendo: yo voy a crucificar o sacrificar a mi hijo. Y no hubo ningún sacrificio sustituto. Ahí sí fue la consecuencia. Así es que, ¿cómo podemos alcanzar la sabiduría de Dios? La verdadera sabiduría, la sabiduría que nos debe importar, solo puede ser revelada por Dios. Dios no revela su sabiduría al hombre que no quiere conocerlo. Vamos a ver versos 10 y 11 de este pasaje. Dice: pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el verso 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? ¿Quién sabe mejor las cosas de ustedes, sino ustedes mismos? Su Espíritu habla de lo que son ustedes. Ustedes mismos son los que saben. Puedes engañar a las personas, puedes hacerles creer cosas acerca de ti, pero tú sabes quién eres y estás más seguro de eso. Esto es lo que está diciendo aquí. El hombre sabe quién es. O sea, no nos hagamos. Sabemos hasta dónde obedecemos o no obedecemos a Dios. El asunto es que aquí Pablo dice, de igual manera, ¿quién conoce mejor a Dios que su Espíritu? Y la pregunta es, ¿con qué fuiste sellado, hermano? Con el Espíritu de Dios. Entonces, tú deberías entender lo que Dios te revela. Por ello, no hay posibilidad de que una persona que no conozca a Dios entienda su palabra. Hay tres eventos importantes en la revelación de Dios. Él dio inspiración, dio revelación y dio iluminación. La palabra reveló es la palabra en griego apocalipto, es decir, quito el velo de lo que está oculto. ¿Ok? El Espíritu Santo conoce la mente de Dios y la hace posible de entender para la mente humana. Dios no usó a un ángel, sino por medio de su Espíritu Santo nos ha revelado esto. Y quiero ser muy puntual en esto. Hay hoy en día dos grandes religiones que basan su fundamento en una revelación de un ángel. ¿Sí está claro? Entonces, ahora, este pasaje nos dice que Dios usó a su Espíritu. ¿Quién es más grande y tiene más autoridad que los ángeles? Pues el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a quién deberíamos de hacerle caso? Al Espíritu de Dios y no a lo que un ángel revela. ¿Está claro? Entonces, regresando a este asunto,
El Espíritu Santo conoce a Dios, conoce su mente. En la segunda carta de Pedro, vamos a ver el capítulo 1, verso 20-21. Vean lo que Pedro le escribe a la iglesia. Quiero recordarles, Pedro era una persona con una poca educación intelectual. Él era pescador. Él era pescador y por lo tanto pues no tenía forma de ir a la escuela, no tenía actividad intelectual. Entonces, como pescador, pues no tenía una formación. Y vean lo que escribe en estos versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, si alguien te dice, este pasaje chiquito, solito, de un solo versículo, dice esto, y es una mentira que no encaja con lo que dice la Biblia, no lo aceptes. Les voy a contar una historia, y luego vamos a ver el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, les voy a comentar. Hubo una época en que los cristianos agarraban la Biblia como si fuera horóscopo, por llamarlo de alguna manera. Abrían la Biblia y dice, donde caiga es la voluntad de Dios para mí. Sí, así donde caiga. O cerraban los ojos y donde apuntara el dedo. Cierta ocasión un hombre le preguntó a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga con respecto a una decisión? Y tomó ese pasaje donde dice que Judas tomó una soga y se ahorcó. La primera respuesta de este hombre fue, ¡ah, caray! No, yo creo que eso está mal. Y abre otra sección de la Biblia de la misma manera, Señor, revélame tu voluntad. Lo que has determinado hacer, hazlo ya. Hazlo pronto. Imagínense si nos movemos bajo ese criterio. No, pues, es la palabra de Dios, es lo que dirían. ¿Lo harías? Es lo que digo. No es el uso correcto de la Biblia hacer este tipo de cosas. Esa es interpretación privada, para que quede claro. O sea, es que esto como que Dios me lo está diciendo a mí. Hermanos, la Biblia no puede ser interpretada para mi conveniencia. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo interpretamos a nuestra conveniencia la palabra de Dios. Háblense de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28. Esa es una forma muy sencilla de mostrarles los primeros 14 versículos. No quiero que me lo vean ahorita, nada más quiero que vean cómo empieza. ¿Qué dice el versículo 1? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, ¿qué? Dios te exaltará sobre todas las naciones. Hijo, cuando uno lee eso dice, wow, de aquí soy. De aquí soy. De aquí soy. Y si siguen leyendo, la verdad es que qué buen arreglo con Dios. De verdad, qué buen arreglo. Pues, ¿qué creen? No nos toca. Y todos digan, ¿por qué? Si aquí dice que si obedeces a Dios, no nos toca. Y la razón es muy sencilla. Este fue el pacto que Dios hizo con los judíos. ¿Eres judío? Pues no. Que ya quisieran ahorita, ¿verdad? Viendo eso dicen, ¡ay, sí! Pues no es tan fácil. Nosotros tenemos un pacto diferente. Y ese es el problema, que muchas veces queremos leer así la Biblia, de una manera que nos sea conveniente, favorable. Y siempre pensamos en uno, no, dame. Y decimos muchas veces, es que Dios quiere que su pueblo sea próspero. Esa es otra forma. Eso es cierto. Pero entendemos mal la palabra prosperidad. Normalmente la palabra prosperidad pensamos en y que pese, ¿no? Que te vayas de lado. Que pese. Ponte unas pesas para que se vayan de lado. El asunto es que pensamos en eso. Y Dios dice prosperidad, ¿y saben a qué se refiere? Prosperidad espiritual. No estoy diciendo que Dios no nos vaya a bendecir con dinero, pero no es un acuerdo para todos. Dios, ¿no? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.
que te parezcas a su hijo. Y a ver, nada más para que veamos y queremos usar este tipo de razonamiento. ¿Cómo vivió Jesús? Si vamos a decir que quiere que nos parezcamos a su hijo. No, ¿cómo vivió físicamente? Hablando de lo que tenía. Pues nada más tenía lo que traía puesto. ¿Quieres vivir como Cristo? Bueno, sí, pero no. Bueno, es que es otra interpretación, hermanos. Ahí sí encontramos una interpretación, ¿verdad? Si se dan cuenta, tenemos que interpretar la verdad de Dios a partir de lo que la Biblia misma dice. Y Pedro nos dice, no es interpretación privada. Hay una interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. No es lo que tú quieras o que yo quisiera. Es lo que Dios dice. Y a veces te vas a enojar mucho con lo que Dios revela. Y te vas a poner, no, pero es que esto no es cierto. Yo recuerdo que hace algunos años una mujer en un curso de matrimonio le decíamos, la palabra de Dios dice que la mujer debe estar sujeta al esposo. Y los esposos todos volteaban así, sí. Y la mujer dijo, no estoy de acuerdo. Y dijimos, pero esto dice Dios. Ah, pues si lo dice la Biblia no lo acepto. ¿Está bien? No puedes obligar a alguien a obedecer lo que no quiere obedecer. La cuestión es que cuando Dios nos pide que entendamos su palabra a partir de lo que la palabra dice, puedes no estar de acuerdo, pero eso no significa que no es verdad. Eso no significa que no debes obedecerlo. A Dios le interesa que obedezcas. Dios es el autor de la Biblia, entonces el único que tiene derecho a interpretarla es Él, no tú o yo, es Él. Y cuando leemos su palabra debemos de escudriñar para que la mente de Dios nos revele lo que está diciendo. Vamos a ver el verso 11 de esta carta. Dice en ese versículo 11 que hay cosas que cada uno de nosotros sabe de sí mismo y que no necesita que alguien más se las diga. Por ejemplo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? No sé si fue bueno o malo. ¿Por qué hiciste eso que hiciste? En la clase de la escuela dominical hace rato les decía, si nosotros nos pusiéramos una lista de las cosas, que hicimos, sabemos que hemos tomado malas decisiones y sabemos por qué lo hicimos. Podemos decir muchas cosas, podremos justificar por qué lo decidimos, pero sabemos realmente por qué lo hicimos. Es de lo que está hablando aquí. El hombre sabe por qué hace las cosas que hace. Y eso es una realidad. La cuestión es que muchas veces no queremos escuchar a Dios. Entonces, Dios nos tiene que revelar, pero también Dios nos dice, hoy en día, que nos quiere inspirar. Versos 12 y 13 vamos a leer. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios, fíjense, para conocer lo que Dios nos ha dado. Vamos a ver el verso 12, 13. Dice, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, tú puedes creer o puedes tener en mente una idea acerca de Dios. Y todos llegamos con una idea acerca de qué o de qué manera debería de ser Dios. Y siempre leemos la Biblia muchas veces pensando en nuestra idea acerca de Dios. Pero no es nuestra idea la que debe prevalecer. Es la idea de Dios, de sí mismo. Es lo que Dios nos revela. Y esto cuesta mucho trabajo discernirlo. Entender que cada uno de nosotros llega con una idea especial de Dios. Y si yo les preguntara, ¿cuál es tu idea de Dios? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? ¿Cuál es tu idea de Dios? A ver, ¿qué me dirían? Que Dios es todopoderoso, ¿está bien? Que es verdadero. Sin embargo, cuando hablamos de la Trinidad, ¿qué piensas? Yo les voy a ser honesto, yo todavía no puedo encajar cómo creemos en un Dios que son tres. Me cuesta trabajo poder explicar esto. Creemos en un Dios, estamos de acuerdo, pero son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres, pero es uno. Es algo complicado. Sin embargo, seguimos luchando con estas ideas. La cuestión es que para nosotros es confuso, porque si lo queremos explicar, una explicación que dicen es como el agua. No, Dios no es como el agua. Vapor, hielo, líquido, sólido y gaseoso. No es cierto.
Dios es uno, pero a la vez son tres. Así es que Dios nos dice en su palabra que para que podamos entender, Él nos va a inspirar. Vamos a ver, inspiración. La palabra inspiración significa aliento de Dios. Nos transmite la verdad. Todos nosotros ya no recibimos de parte de Dios inspiración. ¿Ok? ¿Quiénes fueron las personas que fueron inspiradas por Dios? Las personas inspiradas por Dios fueron los que escribieron toda la Biblia. Pregunta: ¿hoy en día hay inspiración? Si la Biblia ya está completa, ¿creen que haya inspiración? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si yo les digo que todavía hay inspiración, ¿saben qué significa esto? Que la Biblia no está completa y que todavía falta algo por ser revelado. Desgraciadamente, por no conocer esta interpretación de la palabra, de esta palabra, algunos piensan que todavía Dios nos puede revelar algo adicional. Es más, piensan que hay algo nuevo y que tienen que encontrar algo nuevo. Ven las corrientes que hay en muchas iglesias, se van con lo novedoso, con la última moda. Pregunto, ¿usted cree que hay última moda en el cristianismo? No, la doctrina no puede ser cambiada, solo es una. Jesús dijo: solo hay un camino, o sea, no tenemos que buscar veredas, solo hay un camino para ir al cielo. Entonces, veamos lo que dice el mismo Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 25-26. Dice: os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Primero, aquí hay dos cosas que dice. El Espíritu Santo le dice a los apóstoles: les va a enseñar todas las cosas y lo que yo les he dicho, les va a recordar lo que yo he dicho. Esa segunda parte, hermanos, no es para nosotros, porque nosotros no estuvimos ahí, ¿ok? Pero sí la primera parte, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Es importante. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para enseñarnos? Bueno, Pablo se dirigió a lo que iban a hacer los apóstoles, pero también dijo que había ciertas funciones que iban a ocurrir dentro de la iglesia. Iba a haber pastores, maestros, evangelistas. La cuestión es que es responsabilidad de esos pastores y maestros instruir al pueblo de Dios acerca de lo que Dios ya reveló. Vamos a ver lo que Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 16. Vean lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo ya tenía muchos años siendo pastor, quiero aclararles, pero vean lo que le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. 4 palabras: enseñar, redarguir, corregir y para instruir. La Biblia, cuando tú la lees, te debe enseñar, te debe corregir, te debe redarguir y te debe instruir. ¿Ok? Si tú lees la Biblia nada más porque te toca no leer 2 capítulos y no aprendes nada de esto, te voy a decir que fue un trabajo infructuoso. Debes buscar que la Biblia te enseñe, te redarguya, te corrija y te instruya. ¿En qué? En justicia, en lo que nos lleva a santidad. Así es que la Biblia, por lo tanto, no es un invento filosófico de los hombres. La Biblia es la palabra que procede de Dios, que fue emanada por Dios mismo, utilizando a los apóstoles. Entonces, regresando a nuestro pasaje, vamos al verso 3, dice: la cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? ¿Para qué nos sirve entender lo que Dios dice? Miren, si ustedes hubieran estado en el momento en que Jesús fue tentado, ahí es donde se nos narra en Mateo 3, las tentaciones, ¿cómo le hubieran contestado al diablo? Pues haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo le hubieran contestado al diablo?
A ver, digo, esa está fácil, ¿no? Tienen 40 días con hambre. A veces nada más tienen 40 minutos y es igual, ¿no? 40 días con hambre. Sí, 40 días con hambre. ¿Ok? ¿Qué le hubieran contestado al diablo, hermano? Que se haga pancito. Que se haga pan. A ver, ¿qué le hubieran contestado? Oye, es justo, ya son 40 días de ayuno. ¿No hubieran razonado eso? Ya, Señor, fueron 40 días, ¿no? Ya, me toca. ¿Qué le hubieran contestado? Les aseguro que se hubieran olvidado de la Biblia. Y Jesús dice la respuesta que no esperábamos. Dice ahí, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Les pregunto, ¿ustedes creen eso? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaron? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaron? Bueno, cuando me llegué tarde a mi casa. ¿No? ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos hablando? A veces creemos que solamente podemos ver la Biblia como algo misterioso, algo metafórico tal vez, pero en realidad no nos damos cuenta de la verdad de Dios. Entonces, la inspiración dejó de ser algo que Dios utilice hoy en día. ¿Qué nos ha dejado a nosotros? Miren, hay una palabra que todos ustedes deben conocer, que es la palabra iluminación. Iluminación. Sí, es como el foco que se te prende, no en la cabeza, como esa luz que te permite ver con claridad. Dios te ha dado a ti, y creyente, a ti y a mí, su Espíritu Santo para que nos ilumine, para entender su palabra. Juan 5, 37 al 39 nos dice lo siguiente: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí leemos que necesitamos escudriñar las Escrituras. Pero si tú no eres instruido por Dios, si tú no estás iluminado por Dios, es letra muerta. Letra muerta. No entendemos. Es como si te pusieran a leer un libro de química o de física cuántica, vas a estar después de leer. Me acuerdo cuando fuimos al examen profesional de mi hija, llegó un momento en el que inclusive el maestro, uno de los seminarios, con un modo respetuoso, me dijo: esto no es para ustedes, no van a entender, esto no es para ustedes, pero es algo que tenemos que preguntarles sobre su tesis. Y tenía razón, no entendimos nada, pero vimos que decían que sí, entonces supusimos que iba bien, pero no entendimos nada. Muchas veces pensamos que cuando leemos la palabra de Dios, debería ser como así, como que se abre todo. Pero si no lees, no escudriñas. Escudriñas significa rascarle, buscarle. No quedarte nada más con la primera lectura, es tratar de masticar lo que Dios nos está dando. De alguna manera, les voy a dar un ejemplo. La palabra dice que tenemos que meditar. Meditar significa rumiar. ¿Saben lo que hacen las vacas para sacarle el mayor nutriente al pasto? Tienen 4 estómagos. Muerde, regurgita, es decir, se lo regresa y lo vuelve a morder, lo muerde. Y 4 estómagos después sale la comida. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces nada más la chupamos y ya decimos, ya quedó, listo, ¿no? Así rápido. Entonces, Dios quiere, o Dios tiene en mente para nosotros un propósito muy específico acerca de su palabra. Regresando a nuestro pasaje, vemos que el hombre natural no puede leerlo, no puede entenderlo, necesita forzosamente el Espíritu de Dios. Vamos a ver el verso 15, ahí en nuestro pasaje. Dice: en cambio,
el hombre espiritual juzga todas las cosas. Este versículo lo han utilizado muchos cristianos para decir, yo puedo juzgar lo que se me venga a presentar. Lo sacamos de un contexto. Dicen que un texto fuera del contexto es un buen pretexto. Lo lees y dices, el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Cuántos quieren juzgar todas las cosas? Y lo han usado con esa intención. Puedes juzgar a tu vecino, puedes juzgar a tu papá, puedes juzgar al pastor, puedes juzgar al autor, todas las cosas. Y luego lo que viene es lo más interesante. Mas él no, ahí mismo en ese versículo. No le cambies, mas él no. A ver, digo bien. Se refiere a lo que dice primera de Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar Juzguemos. espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de Dios. Exactamente. Hablando de la sabiduría de Dios es lo que tenemos que juzgar. Pero nosotros lo usamos así. Miren, y es una cuestión muy razonable. Si yo puedo juzgar a todos, estoy dando la autoridad para que todos me juzguen a mí. Entonces, ¿qué pasa con la segunda parte de este versículo? No que nadie nos iba a juzgar. Está hablando de la verdad bíblica. Tenemos que evaluarla, juzgarla. Es tu responsabilidad juzgar lo que se te enseña, evaluarlo. Si tú eres engañado, ¿de quién es culpa? ¿Vas a decir de que me engaño? No, es tuya, porque eres responsable de cuidar tu salvación con temor y temor. Hay gente, y es cierto, más y más hoy en día hay gente que busca engañarnos. Hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ministros de Dios. Esto lo digo con mucho cuidado porque es cierto, hoy más que nunca encontramos personas que aunque parezca que tienen mucho éxito, están enseñando evangelio. Entonces, ¿tenemos una responsabilidad? La respuesta es sí. Y tenemos que cuidar esta salvación que el Señor nos ha dado, porque esto representa nuestra vida eterna. Y tal vez tú digas, oye, no vas a tener esa excusa con el Señor, va a decir, oye, es que a mí me engañaron. A mí Alfredo me enseñó mal. Pues les voy a decir que lo siento. ¿Y qué, tú no leías la Biblia? Sí. ¿Que tú no la estudiabas? Es que a mí me dijeron en la escuela dominical esto y yo le creí más a esto porque sí me convenía. El mismo Elí con sus hijos. Ahí es un ejemplo. Y cuando Elí estaba quedando su suelo durmiendo, fue cuando Samuel es llamado. Y Samuel estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Así es. Y tristemente vemos esto. Y vean lo que dice el verso 16 de este pasaje. No tenemos excusa delante de Dios para decir, entonces, ¿para qué tenía mi mente? Vean lo que dice aquí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Más nosotros, ¿qué tenemos? Entonces, si tú no aprendes de Dios, si tú no escudriñas de Dios, es por flojera. Esa es la conclusión. O por negligencia, o por apatía, o por lo que busques. No tienes excusa. Entonces sí tenemos que cuidar nuestra salvación, sí tenemos la mente de Cristo. Estas palabras que nos han enseñado son palabras que tenemos que guardar, que tenemos que dictaminar. Es cierto, hay cosas que no vamos a poder discernir. Ahí en Deuteronomio 29 se nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para ti y para mí. Esto fue revelado. ¿Para quién es? Para ti, para mí. Escudriñemos. No se preocupen de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Eso no es importante. Hay una discusión de eso, está documentado. Es absurdo. No tiene sentido perder tiempo en eso. No se preocupen de cómo se tienen métodos de cómo echar fuera demonios. Hermanos, es importante que tengas la mente de Cristo, que actúes, que disciernas acerca de la verdad. ¿De qué se trata la vida cristiana? De cuidar nuestra salvación y de compartir nuestra fe. Nada más. No tenemos que preocuparnos por otra cosa más. Tenemos maestros, sí. Tenemos pastores, sí. Y por ello deberíamos de cuidar lo que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, 15, y con esto concluimos. Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hoy demos gracias a Dios porque la obra del Espíritu Santo sigue todavía trabajando en cada uno de nosotros. Porque Dios nos dé la capacidad y el fervor de buscar en su palabra su verdad, de no dejarnos engañar o llevarnos por cualquier viento de doctrina, por más novedoso que este pudiera parecer. Cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestra relación con Dios, busquemos en la palabra, porque en ella encontramos la vida eterna. Así es que, hermanos, vamos a ponernos en pie, vamos a decirle a Dios: Señor, estamos agradecidos por tu palabra, estamos agradecidos por tu Espíritu. Danos esa voluntad de buscar tu rostro y aprender de ti, para no ser engañados. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, gracias, Dios, porque al ver lo que tu palabra, Señor, hoy en día nos muestra, Señor, no permitas, Padre, que seamos negligentes en aprender de ti, en usar los recursos espirituales que tú nos has dado. Señor, no permitas que seamos niños, como dice tu palabra, fluctuantes, que somos, Señor, engañados o llevados por cualquier doctrina novedosa, Señor, sino que seamos diligentes en discernir cuando hay, Señor, la mente del hombre involucrada, Dios, para engañarnos. Señor, permítenos vivir en estos tiempos peligrosos, permítenos vivir con intimidad y santidad. Permítenos guardar nuestra mente, nuestro corazón, para honrar y glorificar tu nombre. Te doy gracias, Dios, porque tú has hecho lo necesario para que seamos redimidos, pero no solo para ser redimidos, sino también para vivir vidas santas. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que sigues realizando en cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomar la decisión, Señor, de seguir, Señor, buscando tu rostro, para que tú seas glorificado. Por Cristo Jesús, bendito Dios.